Hola, soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y buscar respuestas que nos ayuden a construir bienestar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Ana Raquel y te doy la bienvenida a Indómitamente. Hoy vamos a hablar sobre los tabúes y la salud mental, por decir algo, ¿no? O sea, vamos a hablar de la salud mental, emocional, como nuestro bienestar integral, pero si no el título iba a quedar larguísimo. Entonces, empezando, ¿no? Le vamos a preguntar a la RAE qué es un tabú. Y la RAE dice: un tabú es la prohibición de tocar, mencionar o hacer algo por motivos religiosos, supersticiosos o sociales. También tabú es una cosa sobre la que recae un tabú, ¿no? El plural de tabú es tabúes o tabús también. Nos dice la RAE. Entonces, un tabú es un tema, algo de lo que está prohibido implícita o explícitamente a través de diferentes mecanismos. Hablar abiertamente, actuar abierta y libremente, ¿no? Y podemos ver cómo en nuestra vida, en la cultura, hay un montón de asuntos que son tabú en una u otra medida, ¿no? Por ejemplo, está el tabú menstrual, del que hemos hablado largo y tendido y hablamos todo lo que podemos y cada que podemos en este canal, en nuestras redes, en todos los proyectos que tenemos, ¿no? Y que son todo este sistema precisamente de creencias que luego devienen en acciones u omisiones que hacen ver, por ejemplo, la menstruación como algo vergonzoso, sucio, pecaminoso, algo de lo que no debe ser nombrado, que no debe ser visible, que hay que tratar con repudio, que hay que tratar en silencio, ¿no? Que hay que volverlo invisible como si no existiera. Y eso sucede con un montón de temas más o menos de forma similar. Por ejemplo, tenemos un tabú bien grandísimo sobre la sexualidad, ¿no? Que el asunto de la menstruación entra dentro del tema de la sexualidad, pero tiene su apartado particular porque se encarna de maneras muy particulares en la sociedad, en los cuerpos, en las vidas, etcétera, ¿no? Pero la sexualidad es un tabú, es una cosa de la que se nos ha prohibido hablar abiertamente, actuar libremente, verla a través de unos ojos libres, o sea, libres de ataduras, libres de juicios, prejuicios, preconcepciones, ¿no? Por ejemplo, se nos enseña, más bien no se nos enseña a nombrar nuestros órganos sexuales internos o externos, se nos enseñan otros nombres, ¿no? Eufemismos, ¿no? Un eufemismo es una palabra que se usa para nombrar otra cosa y que no se usa el nombre verdadero. O sea, por ejemplo, vulva, ¿no? No se dice vulva por considerarse vulgar u ofensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí el tabú, ¿no? Es algo de lo que no se debe hablar y entonces para hablar sobre eso usamos un eufemismo. Pero yo al enseñarte este eufemismo pues te confundo, ¿no? O sea, porque a la vulva le decimos de otras maneras y a la nariz le decimos nariz, ¿no? Y sabemos que se llama nariz, ¿no? Porque a los niños les dicen tienes un pajarito y no les dicen tienes un pene, ¿no? Porque desde ahí se está haciendo este tabú, se está haciendo claro que de este tema no se habla, este tema no se ve, no hay libertad, ¿no? No lo puedes explorar, no lo puedes ni siquiera nombrar, y recordemos que lo que no se nombra pues es como si no existiera, ¿no? Y simbólicamente puede llegar a no existir en nuestro registro, pero como todo el tiempo esto ahí está, surgen un montón de cuestiones poco saludables, ¿no? Por ejemplo, está el tabú de la sexualidad, ¿no? Que es un tema del que poco se les habla a los niños y a las niñas, porque ni siquiera sabemos cómo hablarles, ¿no? Hasta nos da pudor hablarle a los órganos, nombrarlos por sus nombres reales, porque pensamos que es malo, pensamos que es vulgar, pensamos que es como pervertirles de algún modo, ¿no? ¿Por qué? Por el grandísimo peso que tiene el tabú sobre nosotras, ¿no? Porque hay quienes pueden pensar que incluso están dando una muy buena educación al no nombrar ciertas cosas porque son vulgares, ¿no? Ahí está actuando súper eficientemente el tabú. La cuestión es que todo esto de lo que no se habla de todos está ahí, ¿no? De todos todo el tiempo tenemos sexualidad
o sea, tenemos una dimensión sexual de nuestra vida, ¿no? Que tiene que ver con cómo expresamos quiénes somos, cómo expresamos nuestra energía creadora. No estoy hablando solo de genitalidad, ¿no? Estoy hablando de un montón de cosas que forman parte de nuestra identidad. Pero al haber tabú no lo podemos hablar, pareciera que está mal. Entonces vamos introyectando, vamos llevando hacia adentro nociones de que esto que yo siento como parte de mí está equivocado, está mal, no se dice, entonces no le puedo preguntar a nadie. Pero entonces puede venir alguien y decirme cosas totalmente descabelladas, o cosas que incluso puedan ser malas para mí, o cosas que puede hacer cosas que me dañen, pero yo al no tener ninguna noción, porque de esto no se habla, no tengo ningún marco desde el cual decir esto sí está bien, esto no está bien, esto me beneficia, esto es saludable, no es saludable, ¿qué está pasando, no? Y bueno, tenemos un montón de males sociales, un montón de confusiones, un montón de desconocimiento. Y la cuestión es que los temas que son tabú pues suelen ser un gran negocio, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el negocio de la pornografía, ¿no? Como es uno de los negocios más lucrativos que existe en el mundo, precisamente, entre muchísimas otras cosas donde habría que enmarcarlo, el asunto de que no haya ninguna otra forma de enterarte, ¿no? De la sexualidad, pues hace que recurramos a esto llevados por nuestra curiosidad natural, por nuestro deseo natural, y lo que encontramos es pues representaciones súper que distan muchísimo de la vida real, ¿no? De lo que es la sexualidad real, y encontramos narrativas que tienen que ver con el dominio, el abuso, el poder, la violencia, ¿no? Y aprendemos como si eso fuera lo que hay, porque no hay otros referentes, ¿no? El asunto con el tabú es que lastima muchísimo todas nuestras posibilidades de salud, o sea, todas las áreas donde podemos construir salud, o sea, mental, emocional, física, económica, patrimonial, todas las áreas de nuestra salud se van a ver lastimadas por todos los tipos de tabúes que hay, porque nos arrebatan la posibilidad de conocer este tema de manera saludable, de abordarlo de manera saludable, y nos hacen presa bastante fácil de todas las formas insalubres mediante las cuales se lucra de estos temas que de todos modos están ahí siempre, ¿no? Otro tema tabú, ¿no? Es el dinero, ¿no? El dinero pareciera que es algo de lo que no se tiene que hablar, ¿no? Porque hay algo maligno en hablar de dinero, o hay algo que, pues, no, de eso no se habla, ¿no? Es de mala educación, los tabús tienen un montón de mecanismos para irse afianzando en la cultura, encarnando nuestros cuerpos. Y entonces tenemos pésimos manejos financieros, no sabemos cómo relacionarnos con nuestro dinero porque pues no se habla de eso, ¿no? O sea, aunque el dinero es algo que usamos todo el tiempo, hablamos muy poco sobre cuánto tenemos, cómo lo usamos, para qué lo usamos, cómo es saludable usarlo, cómo no es saludable usarlo, ¿no? Que sí me va a traer beneficios, no solo económicos, ¿no? O sea, cómo usar el dinero al beneficio de todas las áreas de mi vida, ¿no? Cómo relacionarme con la abundancia, no solo con la riqueza material, sino con la abundancia. Pero al haber este tabú, pues nos callamos, ¿no? Nos da pena, no sabemos y vamos por ahí a tontas, a ciegas y a locas, haciendo lo que la vida nos da a entender sin saber mucho, y entonces eso daña potencialmente y la mayor parte de las veces fácticamente nuestras posibilidades de tener salud en estos rubros de nuestra vida, ¿no? Y así podemos encontrar un montón de ejemplos de cómo entre más tabú sea sobre un tema, menos posibilidades de salud, menos referentes saludables vamos a tener. Entre menos hablemos de algo, pareciera que no existe. El asunto con esto es que siempre ha existido y entonces derrapamos un montón. O sea, yo de todos modos necesito manejar mi dinero, necesito gestionar, tengo una dimensión sexual de mi vida siempre, ¿no? De todos tengo menstruación, ciclos menstruales, ciclicidad, y tengo cero referentes, cero conocimiento, cero para manejarlo, para relacionarme con eso saludablemente, y entonces pues pasa lo que pasa, ¿no? Y vivimos como vivimos.
Entonces, pues claro, ¿no? Que algo sea tabú es un grandísimo problema. El otro día escuchaba, no me acuerdo si fue en persona, si fue en un video, ¿no? Que alguien decía, si todas las personas lo vivimos, ¿por qué no hablar de ello? ¿No? Y dije, claro, ahí es una frase que resume los 10 minutos de los que acabamos de hablar, ¿no? ¿Por qué no habríamos de hablar de lo que siempre estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué no habríamos de hablar, por ejemplo, de las violencias, ¿no? Que es otro gran tabú el hablar sobre las violencias que vivimos? Entre más lo hablemos, pues lo vamos haciendo más real, lo vamos pudiendo entender, ¿no? Lo vamos haciendo visible, nombrándolo, desnaturalizarlo, ¿no? Si es que estaba algo que no nos hace bien hecho pasar por algo natural o por algo normal, lo desnaturalizamos, lo desnormalizamos. Y entonces ahí es que podemos empezar a generar nuevos referentes, nuevas narrativas, nuevas opciones, nuevas formas de vivirlo todo. Entonces hay que destabuizar el mundo completo, ¿no? Hay que cuestionar todas estas narrativas que, aunque sean narrativas del silencio, están perfectamente confeccionadas para dejarnos una idea muy específica sobre estos temas de los que se supone que no se habla y por qué, ¿no? Y ya si nos pusiéramos a hilar muy fino, pues podríamos ver pues quién, qué, cómo se benefician de que existan estos tabúes, ¿no? Pero aquí ya sería meternos en asuntos pues que van mucho más allá de lo que nos compete en este podcast. Espero que la información te sirva. Y bueno, la pregunta indómita, la pregunta reina, ¿no? Y la súper pregunta indómita de este episodio sería: ¿de qué cosas no hablo? ¿Y por qué? ¿Y cómo me serviría hablarlas? Esto es Indómitamente, un espacio para reflexionar, aprender, hacernos preguntas y ver si vamos encontrando respuestas que nos ayuden a generar bienestar. Yo soy Ana Raquel y te veo la próxima semana. Recuerda, más sabias, más sanas, más libres.